patologías genitales. Es algo que vamos a ir evaluando en cada clase práctica que hagan y es algo muy importante que van a ver día a día. Y es también tema de evaluación del examen final, ¿no? ¿Tienen alguna duda de la clase anterior? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Si no, vamos a comenzar esta. Agradecerle a aquellas personas que están escribiendo en el grupo. Realmente, para mí, la docencia es algo que a mí me gusta. Obviamente, tenemos algo que muchas veces no somos los perfectos, siempre podemos equivocarnos o a veces cometer errores también, igual que todos, pero la idea es de que ustedes aprendan y me motiva que muchas veces el trabajo que uno hace sea valorado. Les agradezco eso y solo les incentivo a que estudien. Es la única manera de que ustedes, cuando les llegue un paciente, no se queden en blanco. Y no hay nada más lindo esa sensación de poder ayudar a alguien que viene con un malestar o un mal de salud y ustedes lo puedan curar, sanar o por lo menos ayudarlo en algo. Entonces, si no tienen una pregunta, vamos a presentar la clase de hoy. Este tema no estaba previsto como conferencia, ¿listo? Sin embargo, ante la necesidad que hay, que veo que hay tantas falencias en los médicos, en los internos y en algunos estudiantes que sucede cada día la hematuria y no saben algunos el manejo, sobre todo, qué es lo que hay que hacer con una hematuria. Entonces, pero antes de saber qué hacer, hay que saber orientarse de cómo, por qué aparece. Entonces, tenemos que tener la base, ¿no? Les digo porque a diario van a venir pacientes con hematuria, a diario van a tener que ver algunos, otros no a diario, pero por lo menos alguna vez se van a topar. Y al menos la familia a veces es un sangrado mínimo que hay, pero a veces la familia lo magnifica y a veces problemas para, para la familia, para el personal de salud, con muchas veces que no saben qué hacer, qué conducta tomar. ¿Ya? La hematuria es un tema muy amplio, muy grande. Sin embargo, he tratado de sintetizarlo lo más posible. Es un tema que va para el examen, es un examen que va sobre todo para el examen de la vida. ¿Listo? A ver, vamos a repasar todo lo que es la vía urinaria como siempre. Vía urinaria está compuesta por riñones, uréter, vejiga y la uretra, ¿verdad? Todos los órganos que están compuestos o que componen parte de la vía urinaria pueden ser causa de una hematuria, pero no solo los órganos o las enfermedades que afecten a órganos de la vía urinaria pueden ser causa de hematuria, también son las causas no urológicas. Vamos a ver cuáles son. ¿Ya? Entonces no se olviden. Y parte de la vía urinaria también es la uretra, la próstata. Forma parte porque por medio de la próstata pasa la uretra prostática, ¿no? Entonces tiene relación. Entonces, ¿cuál es el concepto de hematuria? Algunos que ya lo tienen muy claro y otros que todavía no lo tienen claro. Es la aparición de sangre en orina, pero más específicamente todavía es la presencia de eritrocitos o hematíes en la orina. ¿Listo? Hasta 3 por campo es normal, pero más de 3 ya no es normal. Hay varias clasificaciones de la hematuria. ¿Listo? Hay una clasificación, por ejemplo, entre micro y macroscópica. La macroscópica es cuando ya la orina se torna un color rojo claro o rojo oscuro.
Entonces, cuando ya se ve rojiza y puede usted decir que tiene sangre en la orina sin necesidad de llevar a un laboratorio, eso es macroscópica. ¿Listo? Generalmente ya la macroscópica se puede observar cuando hay mayor a 100 hematíes por campo en la orina, aunque en algunos libros van a encontrar hasta 50, ¿listo? Menos de 50 micro y más de 50 macro. Sin embargo, en la mayoría de los autores, los libros dicen que es más de 100, ¿listo? Otra clasificación de hematuria, según el momento de la aparición de la hematuria con la micción. ¿Listo? Hay una prueba que hace Guyon, se llama la prueba de los 3 vasos. Él pone 3 vasos y pone a orinar a los pacientes en cada vaso. Entonces, en el primer vaso es la hematuria inicial, donde el paciente empieza a orinar y va a presentar hematuria y después ya desaparece la hematuria. Esto más frecuentemente aparece en enfermedades de la uretra prostática o del cuello vesical. En la patología, cuando es terminal, normalmente inicia bien y al final puede tener algún sangradito, una hematuria. Se dice que puede ser vesical. Y total, cuando se trata de una patología, una enfermedad o una causa supravesical. Supravesical quiere decir uréter y riñones, ¿no? Vía urinaria superior. Esto es una clasificación no 100% fidedigna, creo que les quede claro. ¿Qué les digo con esto? Que si es inicial no es que sí o sí va a ser de la uretra prostática o del cuello de la vejiga, para nada. Esto es cuando no hay mucha intensidad. Cuando la intensidad de la hematuria es abundante, puede ser que tenga total, por ejemplo, y ser un problema del cuello vesical o terminal o viceversa. Sin embargo, nos puede traer esto una orientación. ¿A qué zona más o menos es que tiene el sangrado el paciente en la vía urinaria? Según su origen, podemos clasificar en la hematuria urológica y no urológica. Y dentro de las no urológicas, la más frecuente es una de las más frecuentes, no es que la más, una de las más frecuentes es la nefrológica. Y dentro de las causas nefrológicas está la glomerular. La glomerular tiene una característica que la orina es oscura, no tiene coágulo, asocia hematíes dismórficos, va a presentar también cilindruria y proteinuria. Sin embargo, la causa urológica se va a caracterizar por ser orinas rojo brillantes, si son activos, ¿no? Si son antiguos, generalmente son orinas rojas oscuras, ¿no? Va a tener coágulos, los hematíes van a estar normales, isomórficos, no tiene cilindruria ni proteinuria. ¿Ya? Una de las diferencias con las hematurias glomerulares y la urológica, que es la no glomerular. Ahora, como les decía, la clasificación general grande es la urológica y la no urológica. Dentro de la urológica, ¿qué causa? Ya hemos llevado muchos temas que tienen causa de hematuria. Por ejemplo, la litiasis urinaria es una causa de hematuria. Una litiasis que esté en el riñón o que esté en el uréter, al movilizarse, puede causar una hematuria. ¿Ya? La gravedad va a depende del tamaño de la litiasis, la localización y el grado de afectación que tenga. También la litiasis vesical o la litiasis en la uretra prostática o en la vía urinaria, pero las que más pueden causar son las renales y las ureterales. Las infecciones urinarias también. Las infecciones urinarias, la característica es rara vez que causan una hematuria amplia, macroscópica, abundante, pero puede también, sobre todo se ve mucho en los análisis con microhematuria muy frecuente. Las pielonefritis, la cistitis, la ureteritis y la uretritis, sobre todo la prostática, ¿no? Entonces, te pueden dar también hematuria. Ahora, los cánceres es un síntoma muy frecuente, unos síntomas que sobre todo, por ejemplo, en el carcinoma urotelial,
es uno de los síntomas fundamentales, ¿verdad? La hematuria. El cáncer renal también, cáncer de próstata también y el cáncer de uretra también. Ahora, otras causas urológicas están también los pólipos, están también los traumatismos, el trauma de riñón, trauma de uretra, el trauma de vejiga, trauma de uretra prostática, ¿listo? Porque cuando es la uretra prostática es la uretra posterior. Ahora, cuando es la uretra anterior, que es la uretra peniana, sobre todo vulvar, ya se llama uretrorragia, no es hematuria. La hematuria es, el límite de la hematuria es hasta el esfínter urinario externo, ¿ya? Por debajo de la próstata. En ese es el límite. De ahí para arriba es hematuria, de ahí para abajo ya es uretrorragia. La tuberculosis urogenital también te puede dar hematuria. Las cirugías, importante, las cirugías urológicas y las cirugías ginecológicas o las cirugías generales también, por alguna lesión o traumatismo de algún órgano de la vía urinaria. Las litotricias, aquí no menciona en ninguna parte, pero una de las causas más frecuentes, sobre todo en hombres, es la hiperplasia prostática benigna, ¿ya? Es una de las causas frecuentes de hematuria, sobre todo hombres mayores a 40 años, con hematuria, sobre todo lo primero que tienen que sospechar que es una hiperplasia prostática o, en todo caso, el cáncer de próstata, ¿verdad? Ya después ven otra causa frecuente, como le decía, la litiasis, la infección urinaria, y en todo caso, si es también, después vamos a llevar, cuando vean los síntomas, es muy importante saber qué síntomas se asocian a la hematuria. Eso nos va a decidir la localización o nos puede orientar al posible diagnóstico con... Volviendo al anterior, de los cánceres uroteliales sabíamos que el cáncer más frecuente es el de vejiga, ¿verdad? Y el cáncer de vejiga tiene una hematuria muy frecuente, abundante, igual que la hiperplasia prostática o el cáncer. Ya aquí en otras también, no las había mencionado, aquí en las neurológicas vamos a ver la radioterapia, ¿listo? La radioterapia abdominal o pélvica es muy frecuente de hematuria. Generalmente la cistitis rádica es después de años o meses de recibir la radioterapia pueden presentar hematuria. Las causas hematológicas, aquellos pacientes que tengan discrasia sanguínea, es importante ahí en el interrogatorio, si tienen trastornos de algún factor de la coagulación o de las plaquetas, entonces pueden tener también hematuria como una causa neurológica. Las causas nefrológicas, como ya habíamos mencionado, por ejemplo, las nefropatías, ¿verdad? La nefritis por IgA o cualquier otra, el cólico nefrítico no es lo mismo que síndrome nefrótico, ¿verdad? El síndrome nefrítico, mejor dicho. Entonces, eso se caracteriza por tener hematuria. U otras causas glomerulares donde mencionaban que las hematíes generalmente son dimórficos, es una diferencia muy fundamental que lo vamos a saber con el laboratorio, ¿ya? Causas metabólicas, algunos, por ejemplo, la hemoglobinuria, algunos fármacos también, pacientes que tienen padecimientos de, sobre todo de, por ejemplo, de temas cardíacos, toman antiagregantes o anticoagulantes, trastornos cardiovasculares, entonces están con bastante riesgo de sangrado. Es muy frecuente pacientes que están haciendo tratamiento de cardiopatías isquémicas de larga evolución y vienen con un cuadro de hematuria. Entonces tienen que hacer el control con el cardiólogo, ver riesgo-beneficio. Qué tan importante es, se puede suspender o no la anticoagulación o la antiagregación hasta que pare la hematuria. Aquí algo muy importante, tienen que saber diferenciar la pseudohematuria. ¿Qué son las pseudohematurias? Aquello que parece que es hematuria, pero que no es una hematuria. Y muchas veces se confunde y dicen, está orinando con sangre, tiene hematuria. Y, por ejemplo, no sé cómo le llaman
En Brasil o en Bolivia le dicen la remolacha, la beterraga, que generalmente comen los pacientes y en la tarde o al día siguiente están orinando rojo, ¿verdad? O cualquier otro alimento o medicamento que tomen puede confundirlos con la hematuria. Entonces ahí es importante que ustedes conozcan qué alimento o qué medicamento vayan a teñir la orina. ¿Se está escuchando la conferencia o no? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, está. Perfecto. Doctor, tengo una Entonces, preguntita. ¿sí? ¿Es la rifampicina que también se puede orinar anaranjado? ¿Cuál de ellas de las Uno de los de los? medicamentos de la rifampicina, sí, que te puede Ah, ya, dar. ya. La fenoxipiridina también te hace orinar así un poco rojizo. Por ejemplo, un paciente yo tuve que era deportista y le hicieron un esfuerzo físico exagerado y tomó AINES, ibuprofeno, naproxeno, meloxicam, de todo tomó. Y lo que hizo fue un daño renal agudo y lo que vino fue un cuadro de hematuria. Increíble, pero le causó bastante, más bien que pudimos a tiempo con el nefrólogo, se lo refería al nefrólogo porque esas causas son nefrológicas, entonces lo sigue. El audio no está. Entonces, importante, ¿cómo? Deu problema no áudio por alguns segundos. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ya. Entonces, seguimos. ¿Listo? Las preguntas al final, ya, para no perder el hilo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la hematuria? Lo que, lo que les decía era, ya sabemos qué es la hematuria, ¿verdad? Entonces tenemos que ir en la anamnesis, ser muy exquisitos, siempre buscando enfermedades urológicas asociadas. Lo primero que vamos a pensar es en algo urológico, para descartar algo urológico o no, ¿ya? O si es algo no urológico. Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? ¿Listo? Vamos a ver la hematuria, si la hematuria tiene coágulo o no tiene coágulo. Dijimos que las nefrológicas no tenían coágulos, ¿verdad? Ahora, si el coágulo es redondeado, generalmente viene de vejiga o de próstata. Ahora, si el coágulo es alargado, viene de vía urinaria superior, o sea, uréter o de riñón. ¿Por qué? Porque la morfología del coágulo va tornando según el camino que va haciendo el sangrado, ¿verdad? Por ejemplo, el uréter es un tubito bien finito, un órgano tubular, y se va acomodando, y por eso muchas veces los coagulitos son alargados, ¿ya? Hay que ver si la hematuria es persistente, recurrente. Hay hematurias que son intermitentes, ¿ya? Que a veces sangra un poquito y desaparece un tiempo y después vuelve. Hay que ver, por ejemplo, si es una enfermedad que es la endometriosis. La endometriosis te puede dar hematuria cíclica. Cada vez que la paciente tiene los periodos menstruales, también tiene hematuria. Hay una endometriosis vesical. ¿Listo? O también, ya como ya hablamos, si es inicial, si es terminal, si es total. Entonces nos va a orientar un poco a ir buscando la causa. Eso lo tenemos que ir haciendo rápido. Con la práctica van aprendiendo ustedes a interrogar y a preguntar. Porque muchas veces ustedes dejan que el paciente hable y el paciente cuenta hasta a veces cosas que nada que ver. Entonces no tienen que empezar a dirigir el interrogatorio en la consulta. Cosa muy importante, lo que les decía, los síntomas asociados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si hay un síntoma obstructivo bajo, podemos pensar que tenga una causa uretral o causa prostática. Perdón. Entonces, lo típico de la próstata en general, habíamos hablado que es la disuria, polaquiuria, nicturia, pujos, tenesmo vesical, chorro demorado, chorro débil. Entonces, todas esas cosas ya nos van orientando, ¿verdad? Aquel tiene un síndrome obstructivo bajo que puede ser de causa prostática o causa uretral. Ya nos va a mencionar. Si tiene dolor, si el dolor es a nivel lumbar o si el dolor es a nivel hipogastrio. Entonces, el tipo de dolor que tiene, si es a nivel de tipo cólico, si el dolor lumbar es unilateral o bilateral lumbar. Entonces,
Hay algo que también se llama extranguria, que se ve mucho en la esquistosomiasis. Extranguria es cuando el paciente va a orinar, orina con sangre y hay un dolor al final que tan intenso, que como siente como que le estaría estrangulando el cuello vesical y genera un dolor, y por eso se le llama extranguria. ¿Vean? Es muy típico. Aquí no hay, no sé si en esta zona hay, pero es típico en las zonas de África, por ejemplo, la esquistosomiasis. Entonces, muy importante eso. Si viene asociado a fiebre, si viene asociado, por ejemplo, a dolor perineal, que es la prostatitis, si viene asociado, por ejemplo, a síntomas generales como ser pérdida de peso, malestar general, anemia, palidez cutánea mucosa, buscando un cáncer, ¿no? Un síndrome general. ¿Listo? Y lo que ya les mencionaba antes, si hay relación o no con la menstruación. Y también aquí importante, la edad, ¿ya? Lo primero que usted llega a un hombre, se ubican, ¿es mujer o es hombre? Si es mujer, lo más frecuente son las infecciones urinarias, las litiasis, ¿verdad? O el cáncer, digamos, de vejiga o de riñón. En cambio, si es hombre, lo típico, litiasis, sobre todo problemas prostáticos, lo primero que piensa. Después van a causas de vejiga. Y para descartar si es causa urológica o no urológica, por ejemplo, en este caso, empiezan a ver si tienen alguna enfermedad de base, lo que hablábamos hace rato, si tiene alguna enfermedad, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica idiopática, o alguna discrasia sanguínea con trastornos de los factores de coagulación que el paciente pueda referirnos. Si tiene quimosis, si tiene petequia, si tiene algún signo, que él nos demuestre también que no solo sangra en la orina, sino también tenga sangrados digestivos, etc. ¿Ya? Importante. La anamnesis es muy importante en este caso para buscar causa exactamente, si es urológica o no urológica, y usted va determinando. Si considera que es urológico, entonces hay que ir haciendo el interrogatorio para enfocar exactamente la localización. Y los antecedentes familiares también importantes en este caso, en enfermedades renales, sobre todo hereditarias. O en el caso de los hombres habíamos hablado que hereditario también es el cáncer de próstata, ¿verdad? Entonces es importante eso. O cualquier otra enfermedad quísticas, por ejemplo, en los riñones no solo sangra el cáncer, sangran los quistes, los pólipos, ¿ya? Entonces, todo eso tienen que recoger en el interrogatorio. Ahora, en el examen físico, siempre les he recalcado que el examen físico viene de lo general, regional, y el examen físico urológico. Tienen que ser exquisitos, por eso he recalcado la clase anterior, el viernes, con los que estaban el viernes, y les digo para todos los que van a examinarse virtual, o sea, los de virtual que tienen que hacer un examen, no es posible que vayan a una clase de urología y no sepan examinar los casos urológicos, porque yo no les voy a preguntar qué tipo de soplo o qué grado es de un paciente. Obviamente le voy a preguntar examen físico urológico, ¿verdad? Porque es la materia. Entonces les pido a aquellos que ya dominan, que sigan practicando con pacientes, y a aquellos que no dominan todavía, que estudien y hagan lo posible entre ustedes mismos que sea practicar y sepan las maniobras y cómo se examina el examen físico urológico. ¿Listo? Y importante en el examen físico, todo es importante, ¿ya? Todo es importante, en lo general o lo lógico, pero específicamente en lo urológico, en el hombre o en la mujer, tienen que hacer control estricto de signos vitales, ¿ya? Como les decía hace rato, presencia de quimosis o hematomas, buscando otra causa que no sea urológica. El tacto rectal es parte de la historia clínica, ¿ya? Es muy típico que llegan los internos a hacer su rotación a medicina y nunca le hacen un tacto. Van a pediatría, bueno, pediatría son niños, ¿no? No es obligado a hacerlo. Pero van a cirugía, entonces no le hacen tacto vaginal a las mujeres o ni tacto rectal. El tacto rectal y el tacto vaginal es parte de la historia clínica. Sí o sí ustedes tienen que hacer. Ahora, que el paciente no quiera hacerse o que el especialista de turno diga no le hagan, ya usted lo refleja que porque se niega el paciente o porque alguien dijo que no le hagan, no se hace. Pero eso es parte de la historia clínica. Importante.
Sobre todo a los hombres mayores de 50, sí o sí les corresponde, y en las mujeres siempre descartando cualquier enfermedad. Sabemos que el cáncer de cuello uterino es muy frecuente, ¿verdad? Entonces en urología siempre decimos, el que no mete el dedo, mete la pata, ¿ya? Entonces el examen clínico debe ser minucioso y detallado. Si ustedes no están seguros del examen físico, manden a alguien a corroborar y que ese alguien les confirme su pensamiento, o a lo mejor va a discrepar de lo que ustedes están examinando. Entonces, importante cuando hay un sangrado, sea de cualquier órgano, importante, ¿no? La palidez cutánea mucosa, los signos vitales, si están comprometidos o no. Eso les va a ayudar mucho a determinar la gravedad del caso y el momento que tienen que actuar. Entonces, ya hicimos el interrogatorio, hicimos el examen físico. ¿Qué estudios de laboratorio tenemos que enviar a un paciente con una hematuria? Inmediatamente. Si la hematuria no es grave, muchas veces o sea, no hacemos, por ejemplo, un hemograma, ¿ya? No hace falta. Muchas veces conviene mejor hacerlo porque el hemograma no siempre se hace solo cuando está sangrando, digamos, ¿no? Muchas veces te sirve como evolutivo a futuro. Le haces una hoy y mañana a lo mejor el sangrado aumenta, ya tienes una base de cómo estaba el inicial. Hemograma completo para ver si hay la hemoglobina, si tiene anemia o no tiene, y ver el grado de anemia si la tiene. ¿Listo? También ver los leucocitos para ver si hay un componente infeccioso o parasitario también puede ser, porque sabemos que el hemograma no solo se ve leucocitos para ver bacterias, ¿no? También vemos virus y también se pueden saber los parásitos a través de los eosinófilos. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Entonces, otro examen que se hace es el examen general de orina. El examen general de orina. El examen general de orina es un examen, como les decía, es un examen fácil de realizar. En muchos centros de emergencia hay unas tiras reactivas, como está aquí en la foto, que rápidamente, según el color, vas a una tabla y te va diciendo los resultados más aproximados que puedas. ¿Listo? Y ahí lo principal que vemos es los hematíes, ¿no? Cuando te dice hematíes o eritrocitos incontables, ya pues no hace falta eso. Generalmente cuando es incontable, a simple vista vos dices, es una hematuria macroscópica. ¿Listo? Pero también ahí en los hematíes ves los nitritos, si hay infección, si hay proteínas, si hay glucosuria, puedes ver, si hay leucocitos. Entonces todo eso es importante. Les aconsejo que vean un examen general de orina. Es un examen tan básico, fácil de hacer, que muchos llegan y están perdidos. O a veces han visto, pero no saben los valores de referencia o los valores anormales. Entonces les aconsejo que vean. El otro día le mostré a un interno un pH de 8. Eso es muy raro, ver un pH de 8 en la orina. La orina es ácida. Entonces eso implica alguna enfermedad renal que muchas veces lo dejan desapercibido, ¿ya? Entonces tienen que ser muy observadores. Otro estudio importante, pero que en emergencia no es que no sirva, pero es el momento que hay que tomar el cultivo y enviarlo al laboratorio para que vaya procesando, cosa que en 2 o 3 días ya tengamos resultados y nos dé un diagnóstico, ¿no?, de infección o no. Entonces, otro que sí o sí hay que hacer, que muchas veces no hay en emergencia, pero inmediatamente ustedes tengan la posibilidad, descarten que sea causológica y sospechan que sea algo nefrológico, los eritrocitos dismórficos en orina. ¿Listo? Cuando hay problemas a nivel del glomérulo, los eritrocitos pierden la forma y se forman dismórficos, entonces por eso es que se manda. Si da positivo, ya pues es un caso de estudio y tratamiento nefrológico. ¿Listo? La citología de orina buscando algún tipo de cáncer, ¿no? Sobre todo los cánceres uteriales que hemos avanzado y que hemos llevado con ustedes. Coagulograma completo para ver
si hay alguna coagulopatía que tenga el paciente, porque muchas veces hacemos lo que sea, no tenemos, y el problema de esa persona es que tiene alguna alteración, una coagulopatía, y si no tratamos la coagulopatía con factores de la coagulación o plasma fresco o con plaquetas, entonces estamos haciendo en vano el trabajo. Y otros estudios que usted considere necesario según la enfermedad o la etiología, la causa que usted sospeche. Ahora, los estudios de radiología. Hay una confusión que un día yo le dije que es el primer estudio que se hacía, por ejemplo, es litiasis. En las litiasis, algunos confundían que el primer estudio es siempre la ecografía, por algo, pero no siempre es el estudio de elección, que es diferente. ¿Ya? El estudio de ecografía es lo más fácil, como les digo siempre, que se hace, lo más accesible muchas veces, que la mayoría lo puede hacer, buscando alguna causa, sea litiasis, sea tumoral, sea algún cáncer en próstata, en vejiga, etcétera, ¿ya? O algún, por ejemplo, catéter que tenga en urología, que esté dislocado, o alguna cirugía que hayan hecho y esté lesionado, entonces la ecografía. Pero, según la causa o la etiología que ustedes sospechen, se puede hacer más estudios, por ejemplo, una radiografía o una urografía excretora, pueden hacer una tomografía o hacer una resonancia, ¿ya? Siempre pensando en la causa. Por ejemplo, ¿qué les he dicho siempre? Si van a hacer una tomografía para la litiasis, con contraste, pero la función renal esté bien. Si no está bien la función renal, pueden agravar el cuadro, porque todo el contraste que ustedes apliquen tiene eliminación renal, entonces pueden causar una insuficiencia renal. Y si no tienen la posibilidad de tomografía y si tienen la posibilidad de una resonancia, también se puede hacer resonancia tratando de buscar la causa. El tratamiento es médico y el tratamiento es quirúrgico. Tratamiento médico, aquellas enfermedades que no tienes que operarlo. Según la etiología, por ejemplo, una enfermedad nefrológica no lo va a operar, una coagulopatía no lo va a operar. Tienes que hacerle tratamiento con hemoderivados, ¿verdad? Entonces, es diferente. El tratamiento quirúrgico es para el urólogo, si es necesario, ¿no? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Aquí es donde yo quiero llegar con ustedes. Lo primero que tienen que llega o ven corroborar es una verdadera hematuria o no es. Lo que les decía. Por ahí se comió algún alimento, tomó algún medicamento que hace coloración de la orina, lo primero que te está. Llega con una coluria oscura y entonces dicen, doctor, es con sangre, mentira. Muchas veces por la hidratación o la pérdida por alguna causa de líquidos, entonces tienen la orina bien. Listo, es lo primero que tienen que hacer. Y como muchas veces van a hacer, lo mandan a orinar al paciente, o simplemente van al baño y se ponen a fijar, pero mejor si es un recipiente, así como un frasco, y ven, ¿no? La característica, si es hematuria o no es hematuria. Ahora, a lo mejor es una microhematuria, entonces eso no lo van a ver. Por seguridad, por certeza, lo mandan al laboratorio. Un examen general de orina les va a determinar. Ahora, ya decidieron, es una hematuria, ya estamos claros de eso. Definimos, ¿es micro o macro? Lo simple, con la simple vista, usted se puede dar cuenta si es una macrohematuria de gran intensidad o de intensidad muy leve. Hay una intensidad leve que es como lavado de carne, clarito, es una hematuria grado 1 o leve, una hematuria moderada de un rojo más intenso. Y la hematuria también podemos ver si es activa o es antigua. Cuando es, mientras más oscura, casi negra la orina, son coágulos antiguos. Generalmente no te hablan de un sangrado activo. Sin embargo, como es rojo, rutilante, así, te está hablando de un sangrado activo que está existiendo. Entonces tienes que tomar en cuenta que tu manejo debe ser
más enfocado a una urgencia, ¿no? A tratar de descubrir la causa y ver y parar el sangrado. Entonces ya determinamos, ¿es leve o es intenso? ¿Es moderado o es muy intenso? ¿Es activo o no es activo? Entonces eso es lo primero que tenemos que ver. Después vemos el estado actual del paciente. ¿Hay compromiso de la hemodinamia o no hay? ¿Listo? ¿Y cómo se sabe eso? Ustedes tienen que tomar lo que les decía, tomar signos vitales, la frecuencia cardíaca, si hay taquicardia, si hay hipotensión, si hay taquipnea, la palidez cutánea mucosa, si hay hiene capilar o si no hay hiene. Entonces, todo eso tienen que ustedes valorar inmediatamente, ¿ya? Tienen que ser muy observadores y muy rápidos en este sentido. Sobre todo aquellos pacientes que vienen con una hematuria masiva intensa, ¿no? Porque hay pacientes que llegan con sangrado, globos vesicales llenos de coágulos en vejiga, que muchas veces están casi choqueados. Entonces el tratamiento, mientras más rápido, mejor. Entonces lo otro es, ya valoraron el paciente, ¿está inestable o está estable? ¿Listo? Ahí deciden ustedes si está inestable, ahorita vamos a ver. Entonces ya van sospechando si la causa es urológica o neurológica, eso con el interrogatorio, entonces van determinando de dónde viene. Si es un hombre, ya les dije, lo primero tienen que pensar mayor de 40 años, problemas prostáticos o vesicales. Problemas de próstata, lo más frecuente, ¿no? Hiperplasia y cáncer. Y en las mujeres puede ser alguna infección urinaria, alguna cistitis, una pielonefritis o litiasis. También el cáncer no se puede descartar. ¿Listo? Y lo otro es enfermedades nefrológicas o discrasia sanguínea, lo más frecuente. O si toma algún medicamento, por ejemplo, de, como les decía, antiagregantes, anticoagulantes. Entonces, si no hay compromiso de la hemodinamia, entonces ya pues su tratamiento puede ser su conducta ambulatoria, con más calma, con más detalles, vuelven a interrogar y vuelven a, sobre todo, a detectar la causa. Pero si hay un compromiso de la hemodinamia, entonces, ¿qué hay que hacer? Canalizar vena periférica para reponer volumen, ¿verdad? Colocación de sonda vesical de grueso calibre. Generalmente las demás de mayor calibre hay hasta 24, pero 24 es muy grueso. Pueden usar la de 20, 22, que son las más usadas. Preferiblemente que sean de 3 vías, ¿listo? Porque las de 3 vías, los que hoy fueron al hospital y estos la semana pasada fueron al hospital y vieron que la de 3 vías tiene una parte que es para el balón, otra parte que es para drenaje de la orina y otra es para irrigación. ¿Listo? Hacen un lavado vesical con solución fisiológica manual y después, si quieren, pueden hacer un lavado continuo para que este paciente no haga coágulo y haga una retención de orina. Y eso también ayuda a la coagulación. ¿Listo? Entonces, si es necesario, ya le tomaron, como está inestable, hay que reponer volumen. Lo primero que siempre se repone volumen son con cristaloides y coloides, ¿listo? Cristaloides es un ejemplo, ¿no? La solución fisiológica, Ringer normal, Ringer lactato. Ahora, en ese momento, tienen que ver, según los estudios de laboratorio que le hicieron inmediatamente, según su hemograma, su hemoglobina, si hay necesidad de transfusión de sangre o no. No se transfunde con 12 o 13, pero si hay un, por ejemplo, tiene 11 y hay compromiso en la hemodinamia, o ven que el paciente está sangrando mucho, ya vayan pidiendo la sangre porque saben que el paciente no va a poder parar de sangrar. Entonces ya hay que ir pidiendo con tiempo la sangre, porque depende de dónde esté, porque hay lugares, inmediatamente usted pide y hay sangre, pero hay lugares que tienen que estar 2, 3, 4 horas esperando. A veces hasta eso el paciente ya está en shock. ¿Listo? Y cuando ustedes examinan, ya van interrogando, van viendo, dice que es una causa urológica, al urólogo, ¿no? Y es una causa no urológica, ya puedes valorar por otras especialidades según el requerimiento. Les pongo un ejemplo, si es una nefropatía, al nefrólogo, si es una coagulopatía, si hay un clínico o si es un hematólogo sería lo ideal, digamos, ¿no? Y así. Entonces, esta es la parte que ustedes tienen que dominar porque minutos, segundos, hasta horas salvan vidas, porque en muchos lugares no hay los especialistas a disposición y estas medidas básicas que ustedes pueden hacer salvan vidas. Porque muchas veces urólogos, por ejemplo, no hay en toda la zona o otro especialista, entonces
un paciente puede fallecer. Ya específicamente en urología, ¿qué hacemos nosotros? Cuando hay una hematuria, en emergencia, los emergenciólogos hacen la estabilización del paciente, los estudios van adelantando, entonces va el urólogo si es necesario, hace una citoscopía. Hay citoscopios rígidos y flexibles con una cámara en la punta, ven y observan de dónde viene el sangrado, si es de la vejiga, si es de la próstata, si es de la uretra, si viene del tracto urinario superior, si es necesario se hace una ureteroscopía. Entras por el uréter, llegas hasta el riñón y ahí mismo ves la causa. Si la causa es tratable, se resuelve en el momento. Por ejemplo, si la causa es la próstata, se hace una electrocoagulación y en el momento ya pues resuelves el problema de la hematuria. O si la causa es, por ejemplo, un tumor vesical, ahí mismo puedes tomar una biopsia o también resecar la causa del tumor. Ahora, si es una discrasia sanguínea, pues bueno, no hay que ver con él, como les decía, con los clínicos o con los hematólogos para ver el tratamiento también acompañado. Muchas veces hay médicos que se creen, yo me lo sé todo, yo soy todólogo y hago todo. Si no tienen la posibilidad de un especialista que esté con ustedes, no hay, tienen que resolverlo. Pero si tienen la posibilidad, siempre interconsulten con alguien más. ¿Listo? El trabajo en equipo es lo mejor para el paciente. Ya. Esa es la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. A ver, lo más importante... Tengo una consulta. Sí. Por favor, cuando vayan a hablar, enciendan su cámara ya. Dime, Jorge Estefan. Tu micrófono está apagado. Doctor, buenas tardes. En el Buenas caso tardes. de la colocación de la sonda vesical, eso es ¿cómo sabemos el calibre de cuál debemos colocar? Directamente la sonda vesical, la número 20 o 22. Eso es pensando en una hematuria macroscópica para poder drenar y hacer un lavado amplio, porque hay muchos coágulos. Mientras más finita es la sonda, más difícil, ¿no? Siempre Ya. pensando en eso. En las mujeres no hay tanto lío, porque las mujeres pasan, la uretra es corta y es un poquito más ancha. En cambio, en el hombre tiene partes más estrechas y más difícil, ¿ya? Pero mejor siempre trata de pasar, como te digo, una 20, 22 si es necesario. Ahora, si es que X razón, como ha sucedido, es muy frecuente esto de los traumatismos de uretra. Por eso yo les digo, vean, practiquen pasar sonda. No saben pasar sonda y típico, llegan a la emergencia un paciente con hematuria porque le pasaron la sonda mal o no saben pasar. En vez de ayudar, han hecho una iatrogenia y el pobre paciente llega con hematuria. Entonces tienen que saber pasar bien una sonda. Si en todo caso no pasa la 20, no hagan fuerza, no lo fuercen, entonces van bajando de calibre. Al final es la que pasa, pero siempre empezar por una de 20 o 18 para tratar de drenar, porque mientras un poquito más grueso, mejor drena, ¿no? Ya. Muy bien, doctor. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, no se olviden que este tema va el día jueves y el día viernes. Le voy a preguntar sobre todo cosas prácticas, ¿ya? Casos clínicos, cosas prácticas y manejo en emergencia. No quiero volver a ver médicos y estudiantes que no sepan qué hacer. A veces algunos hacen cualquier cosa creyendo saberlo todo. Entonces, ojalá que aprendan de este tema y todos los temas que estamos llevando. Cuando terminen la carrera, estén orientados. ¿Listo? Por favor, los que están en virtuales, que son 6 personas, se quedan, los demás se pueden retirar, ¿ya?